Auxilio, tengo problemas, no sé qué hacer. Hay dolor, hay fracaso, hay ruina, no sé qué hacer. Esa es la voz de lo que estamos escuchando al día de hoy. Estamos escuchando voces que nos dejan anonadados, que nos permiten ver y entender situaciones muy complicadas en la vida del ser humano. Comencé con esta voz de auxilio y no les saludé. Hola, ¿cómo están? Dije auxilio porque es lo que para muchos implica la existencia del día de hoy. Y quiero empezar con una breve ilustración de la vida real. Hace varios años, en el año 1986, estaba pagando el servicio militar en la Armada Nacional y juntamente con un grupo de infantes de marina nos enviaron a una comisión a una de las islas de nuestro país. Nos mandaron en uno de los patrulleras, una de las barcas patrulleras, para prestar seguridad a este lugar a causa de las elecciones de la época que ya se iban a avecinar o ya se estaban presentando en ese momento. Mientras íbamos en la patrullera en el mar, entramos a un lugar donde no se veía tierra por ningún lado. No se veía tierra, solo agua y más agua. Mirábamos a cualquier lugar y solamente había agua. Y llegó un momento en que esta patrullera, mientras íbamos navegando, se varó. Tuvo una falla mecánica y quedamos a la deriva. Y en ese momento el mar presentaba lo que se denomina allí en el mar, cuando el mar está picado, había mareta boa, que es cuando el barco se clava, sale y se clava y vuelve y sale. Este barco no podía navegar, estaba a la deriva. Fue cuando se escucharon las voces de los tripulantes y del capitán que iba a bordo pidiendo auxilio. Lanzamos el SOS por nuestra nave en la cual nos dirigíamos. Habíamos varios compañeros, algunos angustiados, algunos desesperados. Uno de ellos quiso lanzarse por la borda porque temía que el barco se hundiera. Lanzamos el SOS, que es la señal de auxilio. Por fortuna, un barquero que pasaba por allí pudo llegar para socorrernos. Pudo llegar para presentarnos la ayuda en el momento que se requería. Un SOS por nuestra nave, porque estábamos en peligro de naufragar. Pero la ayuda llegó oportunamente. ¿Por qué quiero empezar con esto? Porque ese es el tema del día de hoy, de esta oportunidad. SOS por mi vida. Ese es el tema de hoy. SOS por mi vida. La voz del clamor de muchas personas. El clamor del pueblo clamando por ayuda, clamando por una solución, clamando para que alguien llegue y fortalezca, aliente, ayude, o para que Dios mismo sea quien intervenga en la vida de cada uno de nosotros. El libro de Jeremías, en el capítulo 33, verso 3, nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no
conoces. Clama a mí. Dios es experto en escuchar. Dios es experto en escuchar aún desde antes, cuando creó el hombre, cuando el hombre estaba en el huerto del Edén y diversas situaciones se fueron presentando. El pueblo tenía la oportunidad o se veía en la necesidad de clamar, de pedir auxilio, de pedir fuerza, de pedir fortaleza, e inmediatamente Dios descendía para fortalecer. Hoy no es la excepción. Hasta el día de hoy, el clamor del hombre, del ser humano, sigue llegando a la presencia de Dios. Y Dios, que es experto en responder. Angustia, dolor, fracaso, ruina, no sabemos qué hacer. El SOS, mi querido amigo, es el llamado de socorro. Significa, en algunas partes le tienen una referencia o un significado. Algunos le llaman salven nuestro barco. Otros, al pedir el SOS, dice salven nuestras vidas, envíen socorro. Y esta es la famosa clave Morse que se emplea o se empleó en algún momento en la historia de la humanidad, cuando enviaban una clave Morse para que otros que podían comprender y entender sabían lo que estaban pidiendo. Era la señal de auxilio. Estamos acosados por problemas, estamos acosados por diversas situaciones, estamos vencidos y enfrentamos grandes dificultades, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero Dios no nos abandona nunca. Nos derriban, pero no nos pueden destruir. Podemos experimentar diversas situaciones, de hecho no sé cuál sea la suya. A lo mejor estás en óptimas condiciones. A lo mejor no necesitas ayuda y dices, por el contrario, estoy fortalecido. Pero quizás muchos hoy necesitan esa voz de aliento. El libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 4, versículos 7 al 9, la palabra del Señor nos dice, capítulo 4 de Segunda de Corintios, versículos 7 al 9, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por nuestras partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Nosotros, cada uno de los hijos de Dios, estamos entregados y consagrados a Él. Y tenemos la certeza de que en medio de cada una de las situaciones difíciles podemos declarar con certeza de que Dios es nuestro ayudador. La Biblia nos muestra varios hechos, varios personajes que clamaron a Dios en un momento específico. Clamaron a Dios en medio de un momento de angustia. En otras palabras, lanzaron un SOS por su vida. SOS por mi vida. El clamor de angustia y el clamor de auxilio que hoy muchos podemos estar expresando. En el libro de Mateo, en el capítulo 15 del 21 en adelante, vemos un relato de una mujer cananea que tenía un problema muy grande. Allí se nos muestra un relato bien interesante de esta mujer
que se dio cuenta que Jesús estaba pasando por aquel lugar. Dice el versículo 21, saliendo Jesús de allí y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Vemos a esta mujer cananea que lanzó un SOS a Jesús. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es una expresión que escuchamos repetidas veces en la Escritura. En la vida de Jesús, en el caminar de Jesús, siempre habían personas que clamaban, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo que esta mujer quería manifestarle a Jesús era una necesidad apremiante, una necesidad grande, una necesidad que su hija estaba siendo amedrentada y estaba siendo atestada por un espíritu. Mire lo que dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándole los discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras de nosotros. Y respondió Jesús y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Mire qué tan interesante, esta mujer vino pidiendo auxilio, pero Jesús le respondió, mire, yo no vengo sino a salvar a los perdidos. Pero ella insistió, Señor, socórreme. Señor, socórreme. Luego él responde, diciendo en el versículo 26, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús quedó maravillado de esta expresión de esta mujer. Esta mujer sabía a quién le estaba pidiendo ayuda. Sabía que Jesús tenía sus argumentos para ese momento. Pero Jesús, maravillado de la fe de esta mujer, le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Qué quiero decirle con esto, mi querido amigo? Es imposible que clamemos a Jesús y Jesús no traiga respuesta oportuna. Es imposible que el ser humano clame al Creador y éste no traiga respuesta. También en el libro de Mateo, en el capítulo 20, versículo 29 al 34, se nos da otro relato de dos hombres ciegos que reciben la vista. Dice que ellos salían de Jericó y les seguía una gran multitud. Y habían dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Y cuando oyeron que Jesús estaban clamando diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Se repite nuevamente el clamor. Allí una mujer que clamaba en favor de su hija. Aquí vemos el relato de dos hombres ciegos. No podían ver, pero tenían la certeza de que si lanzaban su SOS por sus vidas, iban a obtener un milagro. Obtendrían el milagro de su vida. Obtendrían ese milagro. Son dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Jesús pasaba. ¿Qué quieren que yo haga? El clamor de estos ciegos era grande. La gente los reprendía, les decía, señores, no más. El Señor está muy ocupado, dice el versículo 31 del capítulo 20 de Mateo. Dice,
la gente les reprendió para que se callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. El SOS por nuestras vidas surge de un corazón necesitado y angustiado, de un corazón que reconoce la necesidad de que haya un Dios que le responda. Jesús les respondió a ellos, se detuvo y les dijo: ¿qué quieren que yo les haga? Y ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. El versículo 34 dice: Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Tenemos varios acontecimientos. Tenemos muchos acontecimientos como el de aquellos 10 leprosos que nos muestra Lucas 17:12. Habían 10 leprosos que se dieron cuenta que Jesús iba pasando. Dice que alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Un SOS por la vida. El SOS, ¿cuál es tu SOS? ¿Cuál es tu voz de auxilio para esta noche? Quizás sea una voz de auxilio para la salvación, porque estás a punto de perder tu vida y hoy hay un clamor delante de Dios para cada uno de nosotros. El Señor es tan bueno. Cuando llega la angustia, la desesperación, Él, mi querido amigo, es el mejor refugio para nuestras vidas. Él protege a todos los que en Él ponen su confianza. Él es quien da a cada uno la certeza y le da bien a los que le son fieles. Lo dice el libro de Nahum, capítulo 1, en el versículo 7. Dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Si tu confianza está puesta en el Creador, ten la certeza de que Dios te puede tender la mano y ayudar. Pero si tu voz de auxilio está puesta al gobierno, en lo que el gobierno pueda hacer, si tu voz de auxilio está puesta en la lotería, en los amigos, como periódicamente lo decimos, en el gota a gota o en la persona de confianza, créame que estás equivocado. Porque la Biblia muestra de que el hombre que confía en el hombre es maldito, pero es bienaventurado aquellos que confían en Dios. Los que confían en Dios recibirán la recompensa. Si anduviere yo en medio de la angustia, Dios nos vivificará a cada uno de nosotros. Salmo 138, en el versículo 7, lo dice muy claro. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Será el centro de todas nuestras vidas. Contra la ira de nuestros enemigos extenderá su mano y salvará nuestra diestra. Porque ese es Dios. Él es nuestra confianza, Él es nuestro ayudador, Él es nuestra confianza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Yo no sé, mi querido amigo, tu SOS en esta hora, ¿a razón de qué es? Vimos varios cuadros y yo no sé si recuerda la historia de aquella mujer que sufría flujo de sangre y se abría camino y ella proclamaba y decía: oh, si tan solo tocara el borde de su manto, sé que seré sana. Amigo, Dios está aquí para ayudarnos. Él está aquí en medio de una angustia, si estás angustiado. Como dije ahora, a lo mejor estás pasando, a lo mejor estás viviendo momentos espléndidos, pero a lo mejor hay un amplio sector que nos está escuchando, que nos está viendo aquí en este momento, en cualquier lugar, en algún lugar, que hoy necesita tender sus manos al Creador
y clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dios no te desecha por tu condición de vida. Por el contrario, está aquí para ayudarte y te da confianza. El profeta Isaías, en Isaías 43, en el versículo 2, nos da una palabra de aliento bien interesante y de fortaleza, que a lo mejor hoy tú la necesitas. Porque para nadie es un secreto y no necesitamos decir que tengo revelación o decirte que yo siento de Dios que hay alguien en estas condiciones, porque lo hay. Sabemos que lo hay. Hay personas que están en angustias, hay personas que están en peligro de muerte, hay personas que ya no saben cómo lanzar su SOS porque dicen: yo he clamado a Dios, pero Él no me escucha. Lo sabemos. Y tú puedes ser uno de ellos. Pero mire lo que dice Isaías 43 en el versículo 2. Cuando pases por las aguas, es una palabra de fortaleza. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es una palabra dada aquí para cada uno de nosotros y dice: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Mire esta palabra tan importante: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Hay una ilustración que nos habla un poquito de esto, y es una ilustración, no sé cómo la puedas tomar tú, y es con relación a aquel hombre que iba también en una barca, y la barca iba a hundirse, pero él clamaba auxilio y pedía que alguien lo escuchara y lanzaba su SOS, y dice la ilustración que llegó un helicóptero para salvarlo y él decía: no, yo no necesito un helicóptero, yo quiero es que Dios mismo venga y me salve. Y el helicóptero se fue. Y luego dice: auxilio, sálveme, me ahogo. Y llegó alguien en un barco, le tiró el salvavidas, pero este lo rechazó diciendo: no, yo no quiero un salvavidas, yo quiero es que Dios mismo venga y me salve. Y llegó otra persona y él seguía insistiendo, y llegó otra persona y él decía: auxilio, sálveme. Pero llegó alguien para brindarle ayuda y trasladarlo a un lugar seguro, y él decía: no, yo no quiero, yo quiero es que Dios mismo venga y me salve. Dice la ilustración que el hombre murió ahogado, llegó al cielo a hacerle reclamos a Dios: pero Señor, yo te pedí auxilio y tú no me respondiste. Yo clamé y pedí un SOS y tú no me ayudaste. Y Dios lo confronta y le dice: ¿cómo dices que no te ayudé? Mandé un helicóptero para que te rescatara y tú lo rechazaste. Mandé un barco para que te salvara y tú lo rechazaste. Te tiraron un salvavidas y tú lo rechazaste. Ah, Señor, eso es verdad, yo vi todo eso, pero yo quería era que tú vinieras directamente y me salvaras. Parece una contradicción a lo que yo decía ahora, de que no podemos esperar la ayuda de otra persona, pero muchas veces Dios utiliza medios humanos para socorrernos, para ayudarnos. No que nuestra dependencia sea en el hombre, pero el hombre sí es el medio que Dios quiere utilizar. Dios utiliza a la persona que tú menos esperas. Y sé que si ahora abriéramos este espacio para escuchar testimonios, de hecho, el próximo domingo y están recogiendo testimonios y peticiones en nuestra iglesia. Nuestro pastor y la pastora están orando periódicamente por las peticiones, y a veces se nos abre el espacio en el grupo para que digamos acciones de gracias de lo que Dios
ha hecho y está haciendo durante todo este tiempo. Y téngalo por seguro que si abriéramos hoy mismo este espacio para que alguien diga lo que Dios ha hecho, muchos dirían: Dios me ayudó, Dios me tendió la mano, vino alguien y me dio un mercado, vino alguien y me dio un dinero que necesitaba. Yo estaba angustiado y alguien pagó los servicios por mí. Yo tenía dificultades para el arriendo y alguien vino y me dio esa fortaleza. Yo estaba enfermo y alguien me dio la medicina. En fin, pudiéramos escuchar infinidad de testimonios de un SOS que lanzamos para nuestras vidas y Dios intervino en medio de su sabiduría a través de otra persona. Yo he recibido milagros a través de otra persona. Yo he recibido de otra persona lo que Dios envió para mí. Y nos dejan perplejos, porque clamamos a Dios y Dios nos escucha. Aquí vimos varios casos. Una mujer por su hija. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Dios le atendió y le escuchó. Dos ciegos que clamaron: Jesús, hijo de David, y él preguntó: ¿qué quieres que yo te haga? La pregunta para esta hora es: si Jesús te preguntara hoy, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Cuál sería tu respuesta? Jesús de hecho te pregunta hoy: hijo, hija, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué pides de mí? Y tenlo por seguro que la respuesta está ahí para ti. La respuesta está allí para que tú puedas ver y entender, comprender que la mano de Dios está tendida para salvar, para sanar, para liberar, para proveer todo lo que tú y yo necesitamos. En los últimos días se ha hablado mucho de la fe. En los últimos días se ha hablado de que vivamos como si fuera nuestro último día. Y puede que hoy muchos estén viviendo como si fuera su último día. O sea, porque perdieron la esperanza. O sea, porque ya no ven alternativas para sus vidas. Algunos se reactivaron en sus trabajos, otros todavía están pendientes de su trabajo. Si estás enfermo, si estás angustiado, si estás afligido, hoy Dios te dice: ¿qué quieres que yo te haga? ¿Cuál es tu SOS? ¿Qué es lo que tú quieres que salven? ¿Un hijo? ¿Un empleo? ¿Problemas económicos? ¿Aún la salvación? Hoy la mano de Jesús se tiende hacia ti. Hoy la mano de Jesús se tiende para que tú puedas abrazar, porque el amor de Dios te abraza y te lleva a otro nivel. En la intimidad con Dios es que tú y yo podemos experimentar la misericordia de Dios. Tú no vas a hallar la solución a tus problemas en medio de la queja. Tú no vas a hallar problemas ni solución en medio del chisme. Perdón que lo diga. No vas a hallar solución para tu vida si pasas todo el tiempo en la televisión viendo las telenovelas del día. No vas a recibir respuesta a tu SOS si recurres a los medios esotéricos para ver qué te dicen las cartas, para ver qué te dicen en el radio cuando te leen el futuro, o si confías en la vela blanca, en la roja, en la azul, o si confías en lo que dice el horóscopo. Allí no vas a hallar respuesta a tu SOS. O puede que veas la placa de un carro muy bonita y digas: ese es el número para jugarlo hoy, a ver si me lo gano. Querido amigo, esa no es la salida para tu SOS. De hecho, lo mirábamos en Jeremías 33:3.
Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, no es a mí, es a Dios, al que tú y yo debemos clamar de día y de noche. Puede que recibamos respuesta oportuna, como puede que esa respuesta se demore, porque aún el no es una respuesta. Aún el no es una respuesta dada por Dios. El salmista David decía: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mire qué tan interesantes las palabras del salmista. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no tardes.